Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. Una joven muere al caer de un acantilado en California. Meses después de su funeral, un investigador sospecha que fue empujada. Varios investigadores tratan de determinar la causa de muerte de una mujer 3000 años después del hecho. ¿Cómo podrán realizar una autopsia sin destruir su momificado y frágil cadáver? Para atrapar a un asesino, los detectives deberán probar que unos fragmentos de hueso son los restos de una mujer que desapareció 2 años antes. El tiempo no cura todas las heridas. Por esta razón, los detectives no descansan en seguir los rastros de casos estancados y olvidados. Con tecnología de punta, los expertos forenses pueden viajar meses, años o milenios en el tiempo a fin de revelar misterios sacados de las tumbas. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Sacados de la tumba. Desde San Diego hasta San Francisco, las carreteras costeras de California son una de las rutas más espectaculares del mundo. Hacia el norte, blancas arenas y atestadas autopistas poco a poco dan paso a un paisaje completamente distinto. Al recorrer la península de Monterrey, vemos cómo las montañas colisionan con el mar, formando una majestuosa unión de poder y belleza. Al sur de California, el vasto cielo y el indomable océano Pacífico atraen a visitantes hacia el borde de vertiginosos acantilados para disfrutar de una impresionante vista A ver. ¿Aquí? Está bien. y tomar una Siéntate. fotografía como Coloca el recuerdo. pie así. Perfecto. Pero a veces, Listo, esa ahora atracción aquí. es Saldrás muy demasiado bien. fuerte. Sonríe. 1, 2, 3. ¡Whisky! El 2 de abril de 1987, el Departamento del Alguacil de Monterrey recibió una llamada sobre algo terrible que había ocurrido en el mirador de Seal Beach. El cuerpo de Dina Hobart Wild, de 20 años, yacía cerca de la base de un precipicio de 183 metros. No era la primera vez que el equipo de rescate tenía que buscar los restos de una turista que se acercó demasiado a la orilla. Un oficial del departamento del alguacil interrogó a la pareja que esperaba en la escena. Eran Virginia y B.J. McGuinness, turistas de San Diego. Le dije que no se inclinara. Le dijeron al No. oficial que su acompañante se había caído cuando ellos veían a otro lado. Queremos saber qué llevaba. Unos zapatos azules. El equipo de rescate recuperó el cadáver al final del precipicio. Después de un análisis forense de rutina, Dina Wild fue enviada a su pueblo natal en Louisville, Kentucky, donde fue enterrada. En la segunda iglesia presbiteriana de Louisville, el extraño accidente de Dina Wild seguía en las mentes de los habitantes después del funeral. Al final de los servicios funerarios, la madre de Dina, Bobby Roberts, habló con un abogado llamado Steve Kinney. Quería asesoría para reclamar el dinero del seguro por la muerte de su hija. Entonces, Ella quería obtener el seguro que tenía como parte de sus beneficios como maestra. La compañía le dijo que no. Le expliqué que una carta de una firma podía evitarle el papeleo y que lo intentaríamos. Kinney sabía que Bobby necesitaba los $3,500, por lo que accedió a hacer unas llamadas por ella en su tiempo libre. Gracias. Kinney llamó a la compañía de seguros de Bobby y descubrió el porqué de la negativa. No habían recibido el certificado de defunción de Dina. Kinney llamó a la oficina del forense de Monterrey y solicitó una copia del certificado. Pero cuando llegó, vio que la causa de muerte no había sido determinada. Como se creía que Dina había muerto por un accidente, el equipo no hizo mucho además de recuperar el cuerpo.
No se recogió evidencia, tampoco se tomaron fotografías. El cuerpo fue llevado a la oficina del forense. En el análisis no se hallaron señales de un crimen. La sencilla petición de Bobby Roberts quedó atrapada en una red burocrática cada vez más grande. Pero Kinney insistió. Contactó a la policía de Monterrey solo para descubrir que el caso estaba en un limbo. El certificado no podía ser emitido hasta que se determinara la causa de la muerte, pero el departamento del alguacil había dejado el caso por falta de evidencia. Pasaron los meses. ¿Qué estaría demorando el proceso? Kinney llamó a la compañía de seguros de nuevo para saber si había alguna forma de acelerar el pago de Bobby. Cuando llamamos, nos topamos con un hecho que no esperábamos, que el seguro de vida de Dina estaba a nombre de alguien más y que el pago había sido reclamado. La suma que solicita es de $35,000. 35,000. La reclamante no era otra que Virginia McGuinness, la mujer con quien Dina estaba justo antes de morir. El día antes de la muerte, Virginia había adquirido un seguro de $35,000 a nombre de la víctima. El día después de su muerte, Virginia trató de cobrarlo. Solo deben esperar un par de días. Muchas gracias. Para Kinney, la caída accidental de Dina se estaba convirtiendo en algo mucho más siniestro. Gracias. Pero sin testigos ni un cuerpo, ¿cómo podría diferenciar una caída trágica de un empujón? ¿Cómo se puede probar que alguien fue empujado de un precipicio? Figúrese que están en el borde de un acantilado y caen. Piensen en las heridas. Habría contusiones, huesos rotos, lesiones en el cuerpo. Terminarían en el fondo de un precipicio. Pero ahora vuelvan al borde e imaginen que los empujan. Es lo mismo, ¿sí? Mismas heridas, mismas fracturas. Bueno, ni tanto. Que Dina hubiese sido empujada era una hipótesis escalofriante, pero seguían siendo solo sospechas. Para probar que ocurrió un crimen, Kinney necesitaba evidencia. Regresó al principio y trató de averiguar sobre la relación de Dina con la pareja. Virginia y BJ McGuinness, los padres de una de las amigas de Dina, la habían recibido en su hogar en San Diego después de que se separó de su esposo. La soledad que sentía Dina disminuyó durante los entretenidos meses que pasó con sus padres sustitutos. Era conocida por sentir una devoción ciega por nuevos amigos. ¿Será que fue engañada por los McGuinness? Para confirmar sus sospechas, Kinney obtuvo una copia del informe de autopsia emitido por el forense. En el informe observó algo inusual. Un análisis de sangre reveló la presencia de una droga llamada amitriptilina, conocida como Elavil. ¿Cómo te sientes? A Dina nunca se le había prescrito ese antidepresivo. Pero sí se le había prescrito al esposo de Virginia, BJ. ¿Estás bien? La toxicóloga Catherine Ham analizó de nuevo una muestra de sangre de Dina que se mantuvo congelada después de su autopsia. Debía observar los niveles de la droga. Si se cometió un crimen, Kinney esperaba poder probarlo en el laboratorio. Creo que muchos criminales subestiman lo que podemos hacer en el laboratorio. Para analizar la presencia de químicos en la sangre, Ham añadió un solvente en la muestra. Ahora lo colocamos aquí. El recipiente se agitó por 20 minutos para que las drogas salieran de la sangre hacia el solvente. Luego se extrajo el solvente de la muestra y se evaporó. Después el solvente fue introducido en un cromatógrafo de gases, un instrumento que separa los componentes de acuerdo con sus propiedades químicas. Ham comparó las características de la droga
y el resultado de su descomposición con el de la sangre de Dina coincidían. Como estuvo congelada por mucho tiempo, la sangre de Dina se había degradado. Ham no pudo determinar el momento exacto en el que Dina tomó la droga ni cuánto había consumido. Lo que sí sabía era que Dina Wild tenía Elavil en su organismo cuando murió. Debido a sus desagradables efectos como la desorientación, no era el tipo de medicamento que Dina hubiese consumido para drogarse. Las personas que toman esta droga suelen sufrir de debilidad, náuseas y vértigo. Estos síntomas son más graves en individuos que, como Dina, no consumen este medicamento de forma regular. Cuando supo sobre los efectos del Elavil, Kinney se dio cuenta de que debía reformular su teoría sobre los últimos momentos de Dina. Si se hubiese sentido mareada e inestable como Ham sugirió, era probable que hubiese caído, y no que la hubieran empujado. Aunque no se habían tomado fotos de la escena del crimen, el período de tiempo antes de la caída estaba bien documentado. Virginia había enviado a la madre de Dina las fotos del día del accidente como gesto de condolencia. Aquí ¿Pero es dónde donde estará? ella... ¿Podrían revelar estas fotos la causa de la muerte de Dina? A primera vista, las 15 fotos cronológicas contaban la historia de una excursión turística. Dina lucía cómoda y feliz al posar para la cámara. Pero al observar las fotos con mayor detenimiento, Kinney sospechó que estaba ante un complot homicida. La fotografía de Virginia y BJ McGuinness en la que se alejan del auto fue tomada por Dina Wild. Fue una foto distintiva. Ese es el acantilado en el que ella murió después. Allí el Elavil surtió efecto y ella supo que algo estaba mal. Así que dejó una nota para el resto de nosotros. Podría decir que es como una víctima que tomó un poco de su sangre y escribe el nombre de su atacante. Lo señala con el dedo. Uno, dos, tres, sonrían. En la fotografía siguiente, el Elavil había surtido efecto. Los ojos brillantes de Dina se veían apagados. Muy bien, Dina. Camina y colócate allí. Su rostro lucía soñoliento. Parecía que pronto se desplomaría. Por aquí. Así es. Uno, dos, tres. Cuando Kinney llegó a la fotografía 11, lo primero que pensó fue, Dina lo sabe. Lo que parecía un inofensivo paseo, visto más de cerca, mostró el escalofriante momento que precedió a la muerte de Dina. En el extremo pueden ver cómo los zapatos de Dina apuntan hacia las rocas del lado del camino. Pero observen que su cabeza está borrosa y de lado, ya que se da cuenta que su cuerpo está siendo empujado. Está mirando como uno lo haría si lo empujaran hacia donde va y su rostro se vuelve borroso en la foto. Pero sus zapatos apuntan hacia BJ, en quien confiaba. Bien. Poco Ahora después, tomaré Dina una foto de murió. ustedes dos mirando hacia la costa. Para Kinney, las extrañas y perturbadoras circunstancias que rodeaban la muerte de Dina lo dirigían a una sola conclusión. Cuando te enteras que una joven de 20 años murió al lado de dos extraños de 55, quienes habían adquirido una póliza en su nombre, ¿ustedes no creerían que ese caso tiene que ser un asesinato? Solo con unas cuantas fotos y una corazonada, Kinney estaba lejos de probar que ocurrió un homicidio.
sabía que necesitaba ayuda. En Louisville, Kentucky, Steve Kinney revisó el informe de autopsia de Dina Wilde en busca de evidencias para probar su hipótesis de un homicidio. El forense determinó que la muerte de Dina fue causada por una fractura en el cráneo. Pensó que había perdido el equilibrio debido a sus zapatos de tacón. En su opinión, no había nada sospechoso en las circunstancias de ese supuesto accidente. ¿Cómo te va? Kinney no estaba tan seguro. Se preguntó si había algo entre los hallazgos del forense que indicara lo contrario. Kinney envió las fotos de la autopsia a la patóloga forense Barbara Weekly Jones. Podría distinguir un accidente de un homicidio mediante las fotos. Steve Kinney se sorprendió cuando le mostré varias heridas que indicaban que esto no fue una simple muerte accidental. Tiene raspones en las manos. La única herida fatal en el cuerpo de Dina era un golpe en la cabeza, pero el lado derecho de su cuerpo tenía marcas lineales de raspones. Para Weekly Jones, estas lesiones indicaban un resbalón, no una caída de cabeza. Las heridas en las manos de Dina fueron la evidencia física más contundente. No eran lesiones típicas sufridas luego de una caída. Sus uñas acrílicas estaban rotas, destrozadas, y tenían rastros de granito, lo que indicaba que se sujetó al borde del acantilado intentando salvar su vida, o quizás había luchado antes de ser lanzada a su muerte. Además de las uñas, sus manos tenían lesiones con un patrón bastante sospechoso. Las manos tenían enormes hematomas, negros y azules, arriba y alrededor de sus nudillos. Esto sucede cuando te agarras del borde de un precipicio y alguien más te pisa. Kinney se preguntó si la fractura en el cráneo de Dina fue el resultado o la causa de su terrible caída. La cima del precipicio tenía un descenso leve en los primeros metros. Si Dina trató de salvarse, sin duda se habría aferrado a una roca o a una raíz. Pero las palmas de sus manos no tenían heridas, ninguna señal de haberse agarrado a algo. Parece que tenía uñas acrílicas. Mire el estado en que están. Los hallazgos de Weekly Jones apoyaron la teoría de Kinney de un empujón intencional y un resbalón. No lo creo. Pero eso no probaba un homicidio. ¿Qué más podía hacer? Bueno, como dicen, las circunstancias no mienten. La gente sí. Gracias. No hay de qué. Kinney debía investigar más de cerca a los sospechosos, Virginia y B.J. McGuinness. Bueno, salen por allá. ¿Será que esta agradable pareja había conspirado para matar a Dina? ¿De verdad fueron capaces de empujar a su joven amiga por un acantilado? Es divertido, ¿verdad? Mientras revisaba el historial de sus sospechosos, Kinney descubrió un rastro de muerte y engaños. Los antecedentes de Virginia eran mucho más sangrientos de lo que pensaba. Aunque la anterior enfermera podía fingir una personalidad empalagosa, su pasado reveló un perfil frío y psicópata que incluía mentiras compulsivas, incendios provocados y crueldad hacia los animales. Además de las muertes accidentales de su hija y segundo esposo, los padres de Virginia y varios de sus pacientes habían muerto de causas desconocidas mientras trabajaba. A menudo se benefició de sus pólizas de seguro. Kinney reunió esta información y la convirtió en un extenso informe. No bastaba para arrestar a Virginia y a B.J. McGuinness, pero sí para reabrir el caso en California. Como los McGuinness habían obtenido la póliza de Dina en San Diego, la oficina del fiscal de ese distrito se involucró en el caso. Steve Kinney le pasó la batuta al investigador Scott Lawrence. Al igual que el abogado de Louisville, Scott quiso averiguar el porqué de la caída de Dina. Pero el caso de Dina no contaba con mucha evidencia física. Lawrence trató de refutar la teoría de una caída accidental al recrear la trayectoria que recorrió Dina. Había pasado más de año y medio de la muerte de Dina, así que cualquier irregularidad geográfica o rastro de sangre debió haber desaparecido. Lo único que Lawrence sabía era el lugar donde cayó.
Pero lo que debía determinar era dónde empezó la caída. Bien, una de las cosas que debíamos averiguar era dónde estuvo parada por última vez, que fue casi a unos metros de donde estoy. Nos basamos en declaraciones y en evidencia fotográfica. De acuerdo con la opinión de Lawrence, en ese lugar no era probable que una persona perdiera el equilibrio, aún con zapatos altos. El terreno era relativamente plano y sólido. Ahora Lawrence podía recrear el trayecto de la caída de Dina. Aunque era un escalador novato, su intenso compromiso por hallar la verdad lo movió a descender por el acantilado con una videocámara en la mano. Según su análisis topográfico, Lawrence creía que Dina estaba muerta o casi muerta cuando perdió el agarre en el borde del acantilado. Sin embargo, la primera sección del precipicio no era una caída escarpada. Si Dina hubiese caído accidentalmente allí, era probable que hubiese podido detenerse. También hubiese gritado. Después de la primera pendiente, el acantilado desciende de repente. Lawrence pudo ver la rapidez, además de la ruta por la que Dina probablemente cayó. Al tomar piedras por separado y lanzarlas hacia abajo, tuvimos una idea muy acertada de cómo el descenso aumentaba al pasar la pendiente y al llegar a los primeros 12 o 15 metros hacia abajo con dirección al océano. Si Dina hubiese simplemente caído por el precipicio, habría llegado al fondo a más de 193 kilómetros por hora. Pero su cuerpo estaba entero, sin marcas de caída y con muy pocas fracturas. La investigación de Lawrence confirmó el análisis que realizó Weekly Jones del cuerpo. Dina cayó por el acantilado con un resbalón lento, en lugar de tener una caída acelerada. Parece que en esta parte... La cuidadosa reconstrucción de la caída que realizó Lawrence no coincidía con la versión de los McGuinness. Así que intentamos varios métodos para interpretar lo ocurrido. Al final de todo había puras incógnitas y la gente que conocíamos no hablaba. Para septiembre de 1989, la policía había reunido suficiente evidencia para arrestar a los McGuinness. Para el juicio, el mirador del precipicio fue convertido en un tribunal al aire libre. La reconstrucción que realizó Scott Lawrence tuvo un profundo impacto en el jurado. La odisea que había empezado en la oficina de Steve Kinney terminó cuando el jurado halló a Virginia McGuinness culpable de conspiración, asesinato en primer grado, fraude, falsificación y homicidio con fines de lucro. Fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. B.J. McGuinness había muerto de pulmonía antes del juicio. Las inconsistencias en la supuesta muerte accidental de Dina Hobart-Weil se aclararon, lo que reveló un asesinato a sangre fría, a pesar de que ni el cuerpo ni la escena del crimen habían sido preservados. Para los expertos que se ocupan en resolver crímenes pasados, el análisis exhaustivo de los rastros más pequeños marca la diferencia entre la justicia tardía y una muerte que permanece perdida en el tiempo para siempre. Durante 7 años, Susan Davis vivió un matrimonio insatisfactorio con un vendedor de seguros llamado Ralph. Siempre pensaba en dejarlo, pero nunca pudo alejarse de su hogar en Columbia, Missouri. Pero una noche de junio de 1985, después de un largo día de trabajo como secretaria, se subió a su Ford Escort y se marchó para nunca ser vista de nuevo. Como no fue al trabajo al día siguiente ni respondía a llamadas telefónicas, su madre contactó a la policía. Oficiales del condado de Boone interrogaron a familiares de Davis y registraron su hogar, pero no hallaron nada que indicase que Susan había sido raptada. Pasen adelante. Había quienes creían que Susan se había marchado para librarse de una vida que se había vuelto dolorosa y complicada. En el momento de su desaparición, Susan ya había logrado hacer algunos cambios drásticos. Queríamos saber si... Parece que ella... Se separó de Ralph y envió a sus 2 hijos, Robbie y Angela, a vivir con sus padres en Iowa. ¿Y cuál era su ocupación? Quizás quería empezar de nuevo en otra región del país.
con mi padre. El capitán Larry McRae dirigió la investigación. Ralph Davis nos dijo que cuando Susan desapareció, ella tenía un novio. Era probable que se hubiese marchado a Texas y algún día regresaría. Susan fue declarada como persona desaparecida. En su ausencia, Ralph regresó al hogar. Sacó a sus hijos de la casa de sus abuelos y empezó a vivir como padre soltero. La familia esperó en vano el regreso de Susan. Está bien. Cuando sus ingresos bajaron, Ralph fue a los tribunales para asegurarse de que si Susan reaparecía, estuviese obligada a pagar manutención. Pero no había pistas de su paradero y las esperanzas de que regresara disminuían. Pero McRae se dio cuenta de que la rutina de esposo dolido de Ralph Davis era una simple fachada. Al analizar los informes policiales, comprendió lo abusivo que Ralph había sido con su esposa. Durante su matrimonio, Susan había vivido a merced de la furia de Ralph. Pero una noche de 1985, meses antes de su desaparición, llegó hasta el límite. ¿Quién es ese tipo? Como temía por su vida y la seguridad de sus hijos, ella reunió las fuerzas para llamar a la policía. Ralph fue arrestado. ¡Que hablaras con... Investigamos cuando afirmó que Ralph la había golpeado. La fotografiamos y se emitió una orden en la que Ralph no podía regresar a su casa. Debía mantenerse lejos de Susan y los niños. Esa breve detención no logró calmar a Ralph. Estaba completamente enojado cuando fue liberado bajo fianza y luego Susan desapareció. Las inclinaciones violentas de Ralph apoyaban la teoría de que Susan lo había abandonado y que cubrió sus rastros para protegerse. Pero para McRae había detalles que no tenían lógica. ¿Por qué esta devota madre no había contactado a sus hijos? ¿Por qué no había hablado con su madre para decirle que estaba bien? McRae sospechaba que este caso se trataba de algo mucho más siniestro que la huida de una mujer. McRae creía que Ralph Davis no contó toda la historia, pero sin evidencia la policía no podía hacer nada. No había cadáver, no había indicios. El auto de Susan había desaparecido. Lo único que McRae podía hacer era investigar y esperar que algún día apareciera una pista. No se imaginaba que dicha espera duraría por tanto tiempo. Habían pasado 2 años desde la desaparición de Susan y su auto. Aún no se sabía si ella se había marchado del pueblo intencionalmente o si había sufrido un destino mucho peor. La investigación del capitán McRae se estancó. Pero un día el dueño de un depósito quitó el candado de una unidad que había sido alquilada por un cliente que dejó de pagar sus cuentas. Adentro había un Ford Escort con la ventana del conductor rota. El nombre del cliente no era otro que el de Ralph Davis. Se contactó al capitán McRae. Oh, sí. Al investigar el registro y las placas del vehículo, se confirmó que pertenecía a Davis. McRae echó un vistazo al interior del auto y quedó impactado por lo que vio. Cuando nos acercamos al vehículo y miramos adentro, supimos que alguien había muerto en ese auto. Había manchas de sangre y tejidos en el tablero, los asientos y las viseras. En el suelo había fragmentos de vidrio y casquillos de bala. 2 ambientadores le daban un toque irónico a la terrible escena. Después de 2 años de estar con los brazos cruzados, McRae podría investigar a su sospechoso principal, Ralph Davis. Davis contó una historia para explicar la ubicación del auto. Dijo que antes de irse del pueblo, Susan lo visitó por última vez. Estaba armada. Ralph la dominó, la sacó del auto y se puso enfrente del volante. Cuando avanzó para irse, Susan rompió la ventana con el brazo y manchó de sangre el vidrio.
Cuando la rompió, llenó el vidrio de sangre. El inverosímil relato no explicaba por qué había rastros de tejido en el auto. ¿Qué se suponía que hiciera? Davis fue arrestado. Queda arrestado. ¿Pero por qué? La experiencia le indicó a McRae que había detenido a un brutal asesino, pero esto no sería fácil de probar en un tribunal, en especial ya que el incidente ocurrió 2 años atrás. Para que la investigación forense tuviera éxito, se emplearía un enfoque dual. Primero, el equipo de McRae tendría que determinar que el asesinato ocurrió en el auto. Y segundo, había que identificar a la víctima. McRae creía que estaba ante los restos de Susan Davis, pero aún quedaba mucho para probarlo. Una reconstrucción de la escena del crimen basada en las manchas de sangre en el auto determinó que dispararon a la víctima dentro del vehículo. En el suelo del auto hallamos vidrios. Cayeron hacia el interior, lo que indicaba que un disparo o algo atravesó el cristal desde afuera. Cuando observamos los fragmentos, vimos que estaban en el suelo del coche y encima de los vidrios había sangre. Parecía que el disparo había atravesado la ventana e impactado al conductor en la cabeza. El impacto movió a la víctima hacia el otro lado del auto y atravesó el espejo retrovisor con la suficiente potencia para romper el parabrisas. Por la cantidad de sangre y tejidos hallados en el auto, el forense determinó que alguien había muerto allí. El vehículo fue remolcado hacia un lote privado para que el equipo de McRae pudiera comprender el caos de la escena. Como no sabían qué era evidencia y qué no, procedieron con cuidado y guardaron todo. ¿Vio eso? Es algo que no debería estar allí. Con herramientas, trajes y frascos especializados, los investigadores desmantelaron el auto parte por parte. Clasificaron con cuidado cada fragmento de hueso, tejidos y cada mancha de sangre. Se extrajeron las balas del interior del auto. Coincidían con los cartuchos de escopeta hallados en el hogar de Ralph Davis. Se usó una aspiradora con filtros esterilizados para recoger los rastros más mínimos de evidencia. Como ladrones modernos de autos, el equipo desarmó el vehículo hasta dejar la carrocería y guardó todo desde el volante hasta las alfombras para un mayor análisis. En el Laboratorio de Identificación de Osamentas Humanas de la Universidad de Missouri, llegaron fragmentos de metal, vidrio y elementos sin identificar enviados al antropólogo Sam Stout. Si había fragmentos de huesos humanos en dichos restos, Stout sabría cómo revelar sus secretos. Mi labor como antropólogo quizás será importante en este caso, ya que como antropólogos siempre nos llaman para analizar fragmentos de hueso. Creo que somos los que más conocemos los huesos y fragmentos de hueso, ya sean de un fósil de hace 2 millones de años o de un cementerio actual. Se dividieron 33 fragmentos que no llegaban a 1 centímetro en pequeños recipientes de plástico. Estos son los fragmentos de hueso que encontramos. Como los rastros eran tan pequeños, fue casi imposible determinar a simple vista si eran huesos. Para asegurarse, Stout debía analizar las muestras con un microscopio. Pero primero se debían preparar para dicho análisis. Para crear las diapositivas, la asistente de Stout colocó plástico en cada fragmento. Cuando el aire es extraído de la cámara de vacío, el plástico impregna la muestra y se endurece. La muestra luego es cortada en trozos delgados como el celofán. Luego se suaviza y se coloca en una diapositiva para su análisis.
El análisis microscópico de las muestras indicó a Stout que de hecho estaba observando huesos humanos. Stout sabía de dónde provenían los fragmentos, de un cráneo humano. El Dr. Stout determinó que los minúsculos rastros en el suelo del auto de Susan Davis de hecho eran huesos faciales humanos. Ahora quería averiguar si había algo distintivo en los huesos que pudiese vincularlos con Susan Davis y su muerte. Stout observó que había varias manchas en los fragmentos. Los envió al laboratorio del Departamento de Geología de la Universidad de Missouri. Un microscopio de electrones reveló que había rastros de plomo incrustados en los huesos. La presencia de antimonio indicó que también había rastros de pólvora. La víctima había sido disparada. El análisis minucioso de estos fragmentos revelaba los detalles de un evidente homicidio. Pero ¿cómo podría Stout relacionar los huesos con Susan Davis? Stout notó un detalle inusual. Además de las manchas de plomo, había otra ligera decoloración en el hueso. Para Stout, este patrón indicaba que la víctima había estado tomando tetraciclina. Para confirmar esta teoría, colocó el hueso bajo una luz ultravioleta. Si la droga estaba allí, el hueso brillaría. Vimos que la tetraciclina empezó a brillar y luego sugerí que se examinaran los informes para saber si a Susan Davis se le había prescrito tetraciclina. El doctor estimaba que la víctima tomó la droga por al menos 3 meses antes de morir. McRae supo al registrar el hogar de Susan que a ella se le había prescrito tetraciclina en el tiempo de su muerte. Stout demostró que los restos en el auto eran del rostro de una persona que consumía tetraciclina. Pero McRae necesitaba pruebas irrefutables de que se trataba de Susan Davis. Sin ellas, Ralph Davis saldría en libertad. La pregunta era, ¿de quién era el cadáver? Todos creíamos que era de Susan, pero esa no era evidencia para un tribunal. En Missouri nunca se había condenado a nadie sin un cuerpo, así que McRae tenía una doble tarea. Antes de probar que Ralph Davis era un asesino, debía demostrar que Susan Davis era la víctima. Los toques finales de la investigación quedarían escritos en sangre. ¿Se podrían vincular unas manchas de sangre de una escena de 2 años con la muerte de Susan Davis? El trabajo de la seróloga forense Lori Maloney era averiguarlo. Las alfombras, las viseras y el tapizado del auto fueron enviados al laboratorio de la Policía de Tránsito de Missouri. Si ella lograba determinar que la sangre en esos objetos era de Susan Davis, sería casi imposible que Ralph Davis escapara de su condena. Pero Maloney sabía que identificar a una víctima de forma irrefutable no era fácil. Debía realizar varios análisis para descubrir a quién pertenecía esa sangre. Necesitaba ser precisa y verificar varias veces sus resultados. Su primera tarea fue tomar muestras para asegurarse de que las manchas en el auto eran realmente sangre. La prueba adquiere un color verde si hay sangre presente. Luego Maloney debía confirmar que la sangre era humana. Añadió anticuerpos humanos a las muestras. Cuando la sangre humana y los anticuerpos humanos entran en contacto, reaccionan formando una delgada línea blanca. Los resultados de Maloney coincidían con la teoría de McRae de que alguien había sido asesinado en el auto. En la evidencia encontré sangre humana en las alfombras y en los cinturones de seguridad. También hallé proteínas humanas en las vísceras.
Pero ¿cómo podría probar que los restos eran de Susan Davis? Ella no tenía muestras de la sangre ni de los tejidos de Susan para compararla. A menudo se usan las pruebas de paternidad para establecer el parentesco al comparar el ADN de un hombre con el del niño o la madre. Al utilizar ese procedimiento en una forma original, como una prueba de paternidad en reversa, Maloney esperaba obtener el perfil genético de Susan Davis. Todos los niños obtienen la mitad del ADN de su madre y la otra mitad de su padre. Al descartar las bandas de ADN que el padre tiene en común con el hijo, dejaría un código que representaría el perfil genético de la madre. Las bandas restantes luego se compararon con la evidencia de la escena. Si coincidían con lo que habían encontrado, la sangre entonces provendría de la madre Susan Davis. Usando este procedimiento, se subtrajo el patrón de ADN de Ralph Davis del perfil de sus hijos. Las bandas restantes eran una simulación cercana de la huella genética de Susan Davis. Este patrón coincidía con las muestras halladas en la alfombra del Ford Escort. Susan Davis había sido asesinada en su auto. La huella de una mujer que había desaparecido años atrás regresaba para hacer justicia. Para mí lo que le ocurrió a Susan Davis fue que ella iba a marcharse de este pueblo hacia un lugar seguro debido al abuso y al acoso de Ralph. Guardaba todo en su auto al frente de la casa. Cuando colocaba su ropa, Ralph llegó a la residencia, ella lo vio, subió al vehículo, lo cerró, pero Ralph se acercó y le disparó a través de la ventana del conductor. Gracias al astuto análisis de los forenses y una reconstrucción exacta de una macabra escena del crimen, los fiscales convencieron al jurado de que Ralph Davis había asesinado a su esposa en el auto. Fue un caso precedente en Missouri, en el que Ralph Davis obtuvo la pena de muerte, aunque el paradero de su víctima aún sigue siendo un misterio. En el caso de Susan Davis, los investigadores tuvieron que resolver un crimen ocurrido 2 años antes, sin que hubiese un cadáver. En Canadá, los investigadores se enfrentaron a un reto aún más inusual: determinar qué mató a una mujer de hace 3.000 años. Tenían el cuerpo, pero si lo tocaban, lo harían añicos. Una momia llamada Jeramesen había yacido en una vigilia silenciosa en el Museo Real de Ontario, Canadá, durante décadas, con secretos envueltos herméticamente en el interior de su sarcófago. Visitantes y científicos quedaban fascinados por su misteriosa belleza y estaban ansiosos por saber más sobre cómo vivió y murió. Con los elaborados diseños en el cartonaje o envoltorio de lino y pegamento dentro del cual estaba la momia, se pueden deducir solo algunos detalles de su vida hace casi 3.000 años. Jed, una músico del templo de Amon-Ra, vivía una vida próspera al este del Nilo. Para los egipcios, la vida después de la muerte era motivo de celebración, pero solo podía lograrse si se abandonaba este mundo de la forma correcta. El rumbo a la tierra de los dioses podía ser muy peligroso. Para que el alma sobreviviera el viaje, el cuerpo debía ser fuerte. La momificación fue la respuesta. Al combinar la ciencia con la religión, la momificación consistía en un procedimiento que debía cumplirse estrictamente y que tomaba cerca de 10 semanas. Después de la muerte, el cuerpo era purificado y ungido. Se hacía un solo corte en el abdomen. Luego se removían los órganos internos y se preservaban en jarrones. Después se aplicaba una sustancia secante hecha de arena y sal llamada natrón. Con las temperaturas áridas bajo el sol egipcio, el cuerpo se disecaría en 40 días.
Se aplicaba aceite y resina en la piel para mantenerla flexible. Luego se insertaba un relleno de lino en el cuerpo para mantener los contornos. Se adornaba el cuerpo con maquillaje y joyas funerarias para comenzar la ardua tarea de envolver el cadáver. A fin de conocer más sobre este pueblo antiguo, muchos investigadores como el pediatra Peter Lewin se han sentido impulsados a desenvolver estos paquetes misteriosos. Anteriormente solíamos romper el ataúd, rasgar los vendajes del sujeto que estaba momificado y separar los tejidos para examinar el material genético, los químicos y las enfermedades. Pero al final, destruíamos una momia que era invaluable para la humanidad. Lewin creció en Egipto y siempre ha sentido fascinación por las momias. Hoy, además de trabajar en el Hospital de Niños de Toronto, es un investigador destacado en el campo de la paleopatología. La paleopatología es el estudio de enfermedades en la antigüedad. Y eso lo hacemos al examinar a los mismos cadáveres. También gracias al uso de la tecnología de rayos X. ¿Cómo podría el Dr. Lewin conocer la vida de esta momia y saber cómo murió sin destruir la santidad de su sepultura? Esto quiere decir... La respuesta para el dilema de Lewin fue emplear una tecnología de rayos X conocida como tomografía axial computarizada. Una máquina crea imágenes transversales del cuerpo sin tocarlo. Cuando éstas se juntan, el resultado es una imagen tridimensional. La técnico de tomografía Stephanie Holoka ayudó al Dr. Lewin. Lewin, uno de los pioneros en usar esta técnica para cortar momias sin usar cuchillos, escaneó a Jed por primera vez en 1978, pero la tecnología estaba en sus inicios y no pudo diferenciar el cuerpo debido al denso material que lo envolvía. Casi 20 años después, estaba listo para intentarlo de nuevo. Como la paciente ya estaba muerta, Holoka no tenía por qué preocuparse por los niveles de radiación. Eso le permitió tomar varias fotografías en pocos intervalos. Escaneó el cuerpo en partes de 5 milímetros y 3 milímetros para la cabeza y el cuello. Fue mucho más minuciosa al escanear las orejas y los ojos. Se tomaron 300 imágenes bidimensionales durante las 4 horas del escaneo. Fragmentos del cuerpo aparecían en estos rayos X, pero no fue hasta que se reunieron estas imágenes que la mujer de la antigüedad fue devuelta a la vida. Al completar el meticuloso análisis, ya era hora de revelar a la momia. Una computadora recopiló las fotografías hasta formar una representación tridimensional, pero la calidad era baja. En pacientes vivos, los huesos son densos y se ven blancos. La grasa, la carne y la piel son grises. El líquido es negro. En el cuerpo de Jed, los huesos habían perdido sus minerales, eran más suaves y los tejidos se habían endurecido. En lugar de verse como una imagen de alto contraste, el cuerpo aparecía en escala de grises. Esta falta de contraste significaba que Holoka tendría que revelar las imágenes fragmento por fragmento. Obtener la imagen del cráneo de un paciente vivo lleva 10 minutos. A Holoka le tomó 3 horas reconstruir el cráneo de Jed y cientos de horas para revelar el cuerpo entero. Luego Holoka pudo remover las capas electrónicamente. Después de quitar la capa exterior de cartonaje, llegó a la envoltura de lino que envolvía la cabeza. Había círculos grises que cubrían las cuencas de los ojos. Los egipcios insertaban láminas detrás de los párpados para evitar que los rasgos se hundieran. Holoka también observó que, de acuerdo con el ritual, el cerebro de Jed fue removido y su cráneo estaba relleno con lino. Finalmente apareció la imagen de una menuda mujer joven.
De acuerdo con el patrón de la fusión de los huesos, se estimaba que Jeb tuviese entre 30 y 35 años cuando murió. Lo primero que pensé cuando vi el cráneo, después de obtener varias imágenes en 3D, es que ella debió ser una joven muy bonita, tenía pómulos acentuados y una barbilla muy definida. Holoka se valió de la tecnología axial computarizada para excavar a una momia. Lewin ahora quería saber cuál fue la causa de su muerte. ¿Se podría determinar 3000 años después de lo ocurrido? Y esa es una de las cosas interesantes. Lewin examinó la imagen tridimensional del cráneo. Notó algo oscuro en la mandíbula izquierda. Se dio cuenta de que este agujero era un enorme absceso. Era difícil de creer que Jeb hubiese muerto debido a una enfermedad dental. Mira lo que está aquí. Se puede ver que los egipcios eran propensos a estas enfermedades debido a su remota y arenosa dieta y su amor por los dulces. Lo que pudimos encontrar es que ella... En el caso de Jeb, el esmalte de 24 de sus 28 dientes había desaparecido, y la pulpa dental y la raíz estaban expuestas. Una raíz en ese estado produce mucho dolor. También puede infectarse fácilmente. La infección de Jeb se extendió desde el conducto radicular hasta el hueso, donde provocó varios abscesos. Lewin cree que un quiste lleno de pus probablemente explotó y que la infección se expandió por todo su cuerpo, envenenando su sangre. Seguramente fue una muerte dolorosa e insoportable. Probablemente murió de forma muy miserable, debido a una infección general causada probablemente por varios abscesos dentales encontrados en su mandíbula superior izquierda. Esta hermosa músico de Tebas sufrió un dolor insoportable. Pero después de la muerte, gracias a los esfuerzos del equipo del Dr. Lewin, finalmente obtuvo el tan aclamado y digno destino que su cultura apreciaba tanto. Con este tipo de análisis, somos pioneros en el uso de esta clase de tecnología que no es destructiva y que nos proporciona mucha información con respecto a las enfermedades en la antigüedad. Como la momia había sido preservada tan cuidadosamente, el tiempo no impidió el avance de la ciencia. Los detectives que se ocupan en extraer la verdad del pasado tienen una lucha constante con los estragos del tiempo. Hoy la ciencia es su mayor aliado en esa lucha. Con las técnicas más modernas, los expertos forenses están ganando esta guerra en contra del tiempo y revelan voces olvidadas que se encuentran debajo de las tumbas. Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. En Los Ángeles, un asesino en serie elude a la policía durante meses. Este acechador nocturno ataca al azar y mata cuando quiere. El miedo que inspira es enorme, y las pistas que deja son pocas. Pero al final, los detectives se unen para atraparlo. Los detectives que investigan un estrangulamiento dependerán de una técnica experimental para encontrar pistas no visibles. Solo tienen una oportunidad. Si fallan, el asesino saldrá libre. Las escenas del crimen pueden ser confusas o guardan muchos secretos o casi ninguno. Encontrar esas pistas ocultas es el primer paso para detener a un criminal. Para atraparlo, los detectives deben convertir impresiones confusas en huellas imborrables. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Huellas imborrables.
A pesar de estar familiarizados con la muerte, los detectives de homicidios de Los Ángeles se asombran ante la escena que encuentran en la comunidad de Whittier el 29 de marzo de 1985. El desorden de la casa indicaba que el robo había sido el motivo principal. Una videocámara y varias de las joyas de la pareja fueron robadas. Pero el ladrón también tenía un gusto por la sangre. Vincent Zazzara fue asesinado con un arma calibre 22. Su esposa Maxine fue disparada en la cabeza y mutilada. Los forenses proceden a trabajar, pero no encuentran muchas pistas. Aunque el asesino había causado estragos en la casa, tuvo cuidado de no revelar su identidad. Después de buscar huellas, los técnicos determinan que había usado guantes. Quien hubiese cometido esos crímenes no dejó rastros. Los casquillos de bala estaban muy deteriorados para ser usados como evidencia. Después de horas de búsqueda, los investigadores salen con las manos vacías. Al parecer, el criminal se había salido con la suya. Pero no logró cubrir todos sus rastros. Los detectives descubren que su punto de entrada fue una ventana abierta. Había varias huellas en el suelo. Una de las dos impresiones pertenecía a Vincent Zazzara. La otra parecía ser la huella de su asesino. Los forenses rocían la huella con un fijador y luego cubren la impresión con yeso. La huella es luego recogida y enviada para su análisis. En el laboratorio, el criminalista Gerald Burke la examina. Me pidieron que buscara detalles del diseño y que tomara medidas de los moldes de las huellas y obtuviera información de esas impresiones de zapatos con respecto al fabricante, marca del zapato, talla y detalles similares. Mientras más información obtuviese Burke del zapato, los detectives tendrían una mejor idea sobre el sujeto que los llevó. Burke sabía que el molde era de un zapato extremadamente grande, pero no pudo determinar de qué marca era. En sus años de experiencia, Burke nunca se había encontrado con una huella como esa. No estaba en su registro de patrones de suela. No pudo encontrarla en las tiendas. Tenía que ser un modelo muy reciente o una marca fuera del mercado. De cualquier forma, la huella también llevó a los detectives a un callejón sin salida. Hola, buenos días. Sin tener con qué compararla, el análisis de Burke no podía hacer que el caso avanzara. Los asesinatos de los Zazzara no eran el único caso que inquietaba a los oficiales. Al mismo tiempo, los detectives trataban de resolver un homicidio ocurrido menos de 2 semanas antes, a 8 kilómetros en Rosemead, Los Ángeles. María Hernández llegó a su casa tarde una noche y se encontró frente a frente con un arma calibre 22. Adentro de la residencia, su compañera Dale Okazaki oyó el disparo. Murió casi al instante. ¿Puede decirme lo que ocurrió? Pero María Hernández tuvo suerte. Las llaves en su mano desviaron la bala. Se hizo la muerta hasta que el atacante se marchó. Declaró que el asesino era un hombre delgado hispánico como de 20 años, vestido de negro.
Tenía ojos negros protuberantes, rasgos demacrados y dientes deteriorados. Hernández no tenía idea de por qué este hombre quiso matarla a ella y a su compañera. Por semanas el caso no avanzó, pero luego ocurrió el asesinato de los Azarra. Se envían los casquillos de ambas escenas al laboratorio para su comparación. Estaban muy deteriorados como para ser vinculados a la misma arma. Sin embargo, el detective Gil Carrillo de la Policía de Los Ángeles notó una conexión entre los asesinatos. Estaba María Hernández, la víctima que sobrevivió a uno de los ataques, quien nos dio una descripción física del individuo que la atacó. Había un arma con un calibre particular. En el caso Zazarra, no teníamos una descripción física, pero sí una huella y un arma del mismo calibre. Para Carrillo, los crímenes no solo estaban relacionados, sino que eran parte de un plan que no terminaba. Por semanas, la violencia se había incrementado en Los Ángeles, un área de 10.300 kilómetros cuadrados y 88 ciudades. Noche tras noche, el número de asesinatos, violaciones y secuestros aumentaba. Los medios estaban enloquecidos, informando crimen tras crimen, y el temor del público se incrementaba cada vez más. Los forenses trabajaban día y noche para examinar la evidencia encontrada en las escenas. No obtenían resultados. Carrillo buscó un nexo entre esos casos de violencia. De acuerdo con informes y conversaciones con testigos, forma una increíble teoría. Sus colegas consideraban esos crímenes como parte del aumento de la violencia en Los Ángeles, mientras que pensaban que había varios responsables. Carrillo creía que había un solo culpable. Pero él era nuevo en el departamento de homicidios. Ninguno de sus colegas le cree. Además de la brutal violencia en los crímenes, no había un denominador común que indicara que fueron cometidos por el mismo hombre. La teoría del novato desafiaba el sentido común. El departamento del alguacil no tomaría en cuenta la idea de un asesino en serie hasta que Carrillo basara sus sospechas en hechos. Si uno no tenía suficiente evidencia física o concluyente, era difícil que todos creyeran que un hombre estaba cometiendo todos los crímenes que ocurrían en ese momento. Antes de poder probar su teoría, Carrillo necesitaba un patrón más concluyente. No tuvo que esperar demasiado. En las semanas que siguieron a los asesinatos de los Azarra, 7 víctimas en todo el condado fueron atacadas en sus camas. Hubo mujeres que fueron atadas con esposas y cables antes de ser abusadas sexualmente. Las casas quedaban en un estado caótico después de ser robadas. Las residencias suburbanas eran el lugar más peligroso de Los Ángeles y todos tenían dificultad para dormir. A principios de junio, a solo 3 cuadras de la casa de los Azarra, la esposa de un agente se despierta. Creyó oír a alguien que abría la ventana. Alguien estaba en la casa. Al escuchar los movimientos de la pareja, el sujeto escapa. El agente llama al departamento de policía.
En la mañana, los investigadores hallan las marcas de donde entró el merodeador. El agente señala hacia una parte del terreno, donde cubrió una huella con una caja de zapatos. Abajo estaba la huella de un zapato deportivo grande. El patrón de la suela era similar al de la huella encontrada afuera de la casa de los Azarra. Era la pista que los detectives buscaban. Si esta huella coincidía con la encontrada en la escena de los Azarra, sería una prueba a favor de la teoría de Carrillo de que un solo hombre acechaba a los vecindarios de Los Ángeles. Pero si eso era cierto, significaría que un solo asesino habría logrado despistar a los mejores agentes de Los Ángeles por un año. Ahora que tenían algo para comparar, el criminalista Gerald Burke examina los dos moldes tomados de las dos escenas del crimen. Determina que las huellas fueron hechas por zapatos del mismo modelo, pero no necesariamente por el mismo zapato. Como las huellas fueron dejadas en un terreno áspero, Burke no pudo identificar las marcas más sutiles que hacen único a cada zapato. Detalles como incisiones, cortes, rasguños o cosas similares pueden usarse como una identificación, parecida a una huella para comparar una suela con otra. Esto era de poca ayuda para los detectives. En un condado de 7,5 millones de personas, no podían hallar a un hombre solo por sus suelas de zapato, pero era lo único que tenían. Y seguían apareciendo una y otra vez. Desde el asesinato de los Azarra, el mismo patrón fue encontrado cerca de un homicidio en el Parque Monterrey y en el hogar de una mujer que había sido golpeada gravemente en Monrovia. Burke tenía 3 moldes y una huella para trabajar. Los crímenes siguen sin resolverse. Las huellas aún son un misterio. Hasta que una pasante mira la mesa del laboratorio y hace un comentario crucial. Ella dijo, vaya, es una vía. Y todos la vimos y dijimos, ¿estás segura? Y dijo, sí, tengo un par en mi auto. Y luego abre la maleta del auto y saca un par de zapatos a vía. Y allí fue cuando todo estalló. Avia era una marca reciente, lo que explicaba por qué el departamento no tenía información sobre los zapatos. A fin de averiguar todo lo posible sobre este modelo, los investigadores van a la oficina principal de Avia en Portland, Oregon. El diseñador de la compañía identifica el número del modelo del zapato que hizo la huella. Burke busca más información. Le pedí que fuese un poco más específico y me dijo que él había diseñado ese zapato y que tenía la patente del diseño de la suela de ese zapato y que no había otros diseños que fuesen similares. El diseño era de un zapato deportivo que solo estuvo en el mercado por 4 meses. Se fabricaron solo 1,300 pares. La compañía le entrega a Burke los números de las suelas a fin de que pudiese determinar con exactitud la talla del zapato que dejó las huellas. El grado de movimiento y la textura del terreno pueden distorsionar las huellas. La única forma de medir el zapato era comparando los patrones del diseño. Los detalles en la suela son mayores a medida que la talla es más grande. Justo aquí en la suela del zapato, hasta la mitad del zapato, había varios diseños en V. Estos diseños son mayores y la suela del zapato es más grande. Y aunque los modelos de yeso no eran de suficiente calidad para mostrar el logo de Avia, tenían la calidad suficiente para que pudiésemos contar estos diseños, estos detalles. Después de contar las líneas en los moldes, Burke determina que todos los moldes eran de un zapato de talla 11,5. Al examinar el material que la empresa había enviado, se da cuenta de lo crucial del hallazgo. De los 1,300 pares fabricados de este modelo, solo 6 fueron enviados a Los Ángeles.
De esos 6, solo uno era 11 y medio. No había muchos hombres en el país que tuviesen zapatos a vía de esa talla. La teoría de Carrillo sobre un asesino en serie cobraba cada vez más fuerza. Al saber que muy pocas personas llevaban ese modelo y talla en particular de zapato, se vuelve evidente que una sola persona fue la que cometió los crímenes. Cuando se tiene la descripción física junto con las huellas de zapato, es muy claro como la huella de mi mano que había un solo sujeto. Un sujeto muy peligroso temido por todo un condado. Atraparlo no sería fácil. Aún no se sabía quién era, pero le habían dado un nombre. Los medios lo llamaban el acosador nocturno. El departamento del alguacil organiza un equipo de detectives de homicidio. Carrillo se une con Franz Salerno, quien tenía experiencia en atrapar a los asesinos en serie más peligrosos del condado. Salerno sabía a qué retos se enfrentaban. Fue muy frustrante saber que un solo individuo estaba cometiendo esos crímenes muy violentos. Lo que uno quiere es terminar con eso lo más pronto posible. El equipo empieza con unos pocos, pero crece a medida que aumentaba la evidencia. Hubo un punto en el que había 75 investigadores trabajando al mismo tiempo y un tercio de ellos se ocupaba en investigar el caso del acosador nocturno. El acosador nocturno hizo que reinara el pánico en Los Ángeles durante el verano de 1985. Noche tras noche, personas eran atacadas en el lugar que pensaban era el más seguro, sus propios hogares. La presión para resolver el caso era inmensa. Pero hasta que los detectives no descubrieran la identidad del acosador nocturno, el pánico no terminaría. Crecieron las ventas de armas y alarmas. Todos cerraban sus ventanas y puertas en un verano muy caluroso. Hablamos de algo que ocurrió en todo el condado de Los Ángeles. Las fuerzas de la ley recorrieron las calles. Los detectives registran los vecindarios donde había atacado el acosador nocturno, esperando que alguien lo reconociera. No encuentran más que personas atemorizadas. No podían interrogar a nadie de noche. Las personas no se atrevían a abrir sus puertas a nadie. El sargento John Yarborough se encarga de recoger evidencia relacionada con los crímenes. En una casa hallé una pareja que dejó de dormir en su cama. Pusieron muñecos en la cama. El esposo solía dormir en el garaje y la esposa dormía detrás del televisor con su teléfono portátil. Esa fue la clase de miedo y terror que produjo este caso. Toda su conducta era al azar, incluyendo si mataba o no a sus víctimas. Aquellos que sobrevivieron a los ataques describieron, al igual que María Hernández, a un hombre alto con ojos protuberantes. Tenía un olor fétido a pieles. Con la ayuda de un retrato hablado, un artista crea una imagen del hombre que atacó a las víctimas. Creo que es él. Yo también. Los detectives sabían su apariencia, pero él frustraba todos los intentos para encontrarlo. Lo impredecible de su conducta hacía imposible de anticipar sus crímenes. La mayoría de los asesinos en serie siguen una rutina exacta, pero este criminal parecía atacar al azar. Cometió crímenes en todo el condado de Los Ángeles. Sus víctimas eran hombres y mujeres y variaban en edad, etnicidad y posición económica. Sus ataques estaban marcados en todo el mapa. Se trataba de un hombre que usaba a veces un arma, otras un cuchillo, otras simples golpes, a veces violaba, otras veces no, a veces estrangulaba, otras simplemente asesinaba, también robaba y a veces no. Lo único que nunca cambiaba eran sus zapatos.
Lo que voy a hacer es... Para encontrar al acosador nocturno, Gerald Burke tuvo que convertirse en experto en los zapatos. Fue enviado a cada escena que pudiera estar relacionada con el criminal. Estaba en una parte del condado a las 3 de la mañana y luego a las 6 de la mañana me llaman para el otro lado del condado. Iba de acá para allá. Aunque los detectives podían localizar al asesino por sus huellas de zapatos, siempre estaban un paso atrás de él. El 5 de julio siguen sus rastros hasta la comunidad de Sierra Madre. Esa mañana, Whitney Bennett, de 16, despertó al revés en la cama. Tenía un intenso dolor de cabeza. Mientras la familia Bennett dormía a solo unos pasos, la joven fue golpeada casi hasta morir con una palanca. No recuerda nada del ataque. ¡No lo sé! Pero la evidencia de siempre estaba allí. El sargento John Yarborough sospechaba que el asesino tenía dos razones para llevar siempre los mismos zapatos. Primero, eran prácticos. Le permitían moverse sin ser detectado o correr si lo necesitaba. Segundo, eran su amuleto. Psicológicamente, eran sus zapatos de buena suerte. Siempre los llevaba, tenía éxito con ellos. Podía hacer lo que quisiera cuando llevara esos zapatos, así que se sentía bien con ellos. La brutalidad de los crímenes indicaba que el asesino no sentía remordimiento y le gustaba causar la muerte. Yo diría que es un buen ejemplo del criminal tipo predador, a quien no le importan las víctimas a las que ataca. Él se emociona con lo que hace, se motiva, es inteligente, es astuto y es listo. Sí, era bastante listo. El acosador nocturno era astuto como un zorro e igual de difícil de atrapar. Un equipo no bastaba. Si se quería atrapar a este asesino en serie, se necesitaba más ayuda. Los investigadores preparan una cinta que envían a los 63 departamentos de Los Ángeles. Allí Carrillo detalla la evidencia encontrada en las escenas. El sospechoso era un joven hispano que siempre llevaba avías. Como ladrón experto, era imposible afirmar si su motivo principal era el robo o el asesinato. Las víctimas aumentaban, al igual que la evidencia. Él parecía atacar casas amarillas y beige. A veces dibujaba pentagramas en las escenas del crimen. Pero esta información no bastaba para que los detectives identificaran al hombre que acechaba al sur de California. La violencia llega a un nivel de locura a finales del verano de 1985. En agosto, el acosador nocturno era sospechoso de la muerte de 13 personas y de atacar a otras 10. Sus crímenes en Los Ángeles parecían acelerarse. Las fuerzas de la ley esperaban su próximo ataque. Pero luego, nada. Por primera vez en varios meses, las noches transcurrían en paz. Pero no por mucho tiempo. El 18 de agosto, el acosador nocturno ataca de nuevo, esta vez en San Francisco. Peter y Barbara Penn, una pareja que vivía en una casa amarilla, son hallados asesinados. Era el patrón de siempre. Entrada forzada en medio de la noche, asesinatos brutales, pentagramas y bienes robados. El impredecible criminal había expandido su territorio en 611 kilómetros. Todo el condado se hallaba bajo su control. Nadie podía predecir dónde atacaría de nuevo. La alcaldesa de San Francisco, Dianne Feinstein, organiza una conferencia de prensa a fin de calmar al público.
pero divulga información confidencial como la evidencia de los zapatos y los hallazgos de balística. Los detectives creían que el criminal seguía su caso en los medios. Siempre disfrutó burlarse de las fuerzas de la ley. Ahora sabía exactamente lo que tenían en su contra. Tenía la ventaja. Probablemente cambiaría su modus operandi y se aseguraría de deshacerse de sus zapatos. Pero de los medios surgieron también cosas positivas. Los diarios de San Francisco publican las joyas robadas de los Pan. Se ofrece una recompensa de $10,000 por la captura del acosador nocturno. Los informantes empezaron a aparecer. Uno de ellos, Donna Myers, declara que un hombre llamado Rick de El Paso le había dado un brazalete y varios anillos. Era muy alto, con grandes Al igual que el hombros. acosador nocturno, Rick tenía dientes deteriorados, mal olor y siempre hablaba de las virtudes de Satán. La policía descubre que su apellido era Ramírez. La policía ya sabía quién era, pero tenían que encontrarlo. El registro telefónico de Los Ángeles estaba repleto de hombres llamados Richard Ramírez, pero una huella encontrada en un auto robado señala a un solo sospechoso. Cuando surge el nombre de Ramírez, buscaron todos los Ramírez que habían sido arrestados, y había muchísimos con ese apellido, así que vieron si se parecían físicamente a él, e hicieron la identificación. Una vez que determinan a quién buscaban, se despliega un personal de vigilancia por todos Los Ángeles. Se concentran en lugares que Ramírez solía visitar. Uno de esos lugares era la estación de autobuses. Oficiales uniformados y encubiertos recorren la estación. Pero como buscaban a un hombre que trataba de irse de Los Ángeles, no prestaron atención a los pasajeros que llegaban. Ramírez, quien regresaba de Tucson, observa a los oficiales antes de que lo vieran a él. Sale del terminal de autobuses y se dirige a un restaurante en Los Ángeles para desayunar. Pronto se da cuenta de que es el centro de atención. Murmuraban, ¿el matador o el asesino? Llaman a la policía y empieza la cacería. Ramírez corrió por su vida por toda la autopista. Corría como una gacela. Literalmente fue a toda velocidad, como unos 3 o 4 kilómetros. Continuó, subió unos muros de 3 metros y atravesó 8 calles de la autopista 5. El fugitivo se dirige a un vecindario residencial al este de Los Ángeles. Vio su única salida, pero esta no lo llevaría lejos. La policía interviene. El hombre al que protegen resulta ser el hombre al que buscaban por meses. Su sospechoso principal, Richard Ramírez. En la estación de policía, todos observan sus zapatos. No eran Avías, ya que era muy listo para llevarlos de nuevo, pero sí eran la talla 11,5. Parecía que ya tenían al culpable, pero no encuentran sus zapatos. Como siempre, el acosador nocturno parecía estar un paso adelante de ellos. Tanto Carrillo como su compañero Frank Salerno creían que Ramírez era el acosador nocturno.
pero no tenían los famosos zapatos. Para construir su caso, los detectives tendrían que reunir toda la evidencia. Su primera labor era interrogar al sospechoso. Su conducta los sorprende. Tenía una voz suave. Para no haber estudiado, él hablaba muy bien. Probablemente lo que más recuerdo cuando entro a interrogar a un sospechoso de asesinato es presentarme e inmediatamente preguntarle cómo está. Cuando entré, él dijo, «Usted es Frank Salerno». Ramírez lo conocía del caso del estrangulador de Hillside, en el que Salerno había ayudado a atrapar a unos asesinos en serie 6 años antes. Los detectives descubren que el sospechoso conocía muy bien la historia de los asesinos en serie. Sabía sus nombres, sus métodos y los detalles de sus capturas. También siguió el caso del acosador nocturno en los medios. Aunque nunca confesó los crímenes, Ramírez conversa con los detectives sobre el asesino en serie más reciente de Los Ángeles. Hablaba con nosotros en tercera persona. Yo no lo hice, pero el acosador nocturno pudo. El acosador nocturno pudo haber hecho esto y aquello. ¿Y qué creen ustedes que se debería hacer? Ramírez nunca confesó, así que los investigadores buscan evidencia que lo involucrara con los crímenes. Dentro de su billetera encuentran un ticket para buscar un equipaje en la estación de autobuses. Todo fue registrado y fotografiado. La bolsa contenía un revólver y varios tipos de municiones, incluyendo balas calibre 22. La evidencia es guardada para un análisis más profundo. Los cartuchos y balas encontrados en varias escenas son llevados al laboratorio de balística para compararlos con los hallados en el bolso. Coincidían. Además, las huellas de Ramírez fueron encontradas en varios objetos, lo que confirmaba que la bolsa le pertenecía. La mayoría de las víctimas que sobrevivieron a los ataques del acosador nocturno lo reconocen. Las declaraciones, los resultados de balística y las huellas bastaban para que la policía arrestara a Ramírez por los crímenes del acosador nocturno. 3 años después del arresto, el caso finalmente llegó a juicio. Para ese entonces, la policía creía que Ramírez asesinó a 16 personas y atacó a otras 11. El sospechoso no mostró señales de arrepentimiento. Durante una audiencia mostró un pentagrama en la palma de la mano que agitó mientras gritaba «¡Viva Satán!». Aunque los zapatos no fueron encontrados entre las pertenencias de Ramírez, fueron las huellas en 8 de las escenas del crimen las que completaron el caso. Crearon una conexión irrefutable entre la serie de robos, violaciones y asesinatos. La declaración de los testigos vinculó al sospechoso a otros crímenes donde no se hallaron huellas. El juicio más costoso para Los Ángeles pudo al fin terminar después de más de un año, con una victoria para la fiscalía. En noviembre de 1989, Ramírez fue sentenciado a muerte 19 veces. Richard Ramírez fue uno de los criminales más monstruosos que han aterrorizado al país, pero aunque un asesino mate a muchos o a uno solo, su motivación sigue siendo la misma. El asesinato es el acto más egoísta de todos. El 2 de septiembre de 1990, en Des Moines, Iowa, William Helm y su hermano van a la casa de su exesposa para buscar algunas herramientas. La casa estaba cerrada. No había señales de su esposa. Podía ver a su hijo jugando sin supervisión. Se inquieta. ¿Susan?
¿Dónde estará? ¡Susan! 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 La encuentra en la habitación. Helm llama a la policía. Los oficiales llegan y encuentran el cuerpo desnudo de una mujer en la cama. Una manta la cubría. Susan Helm, una ama de casa de 24 años, fue vista por última vez a las 2 de la mañana, cuando unos vecinos buscaron a un niño que ella cuidaba. La misma ropa que llevaba la noche anterior estaba en el suelo de la habitación. La policía le pregunta a William Helm sobre su relación con su esposa. Él dice que estaban separados y que él se había mudado. También que la vio por última vez el día anterior cuando él dejó a su hijo allí. Al interrogar a amigos del matrimonio, la policía descubre que tenían un historial de violencia. En un informe de policía aparecía que William había atacado a Susan 9 meses antes. No había nada que pareciera fuera de lugar. No había señales de lucha, ni que hubiese ocurrido un robo. El capitán James Trotter de la policía de Des Moines dirige la investigación. En todas las escenas seguíamos una rutina, particularmente en las escenas dentro de casas. Empezamos desde afuera e íbamos hacia el centro para preservar y fotografiar toda la evidencia posible. El equipo forense registra meticulosamente la casa en búsqueda de la más pequeña pista. Aunque la víctima estaba desnuda, no hallan evidencia de abuso sexual. Los técnicos no hallan cabello, huellas o muestras de sangre que vinculen a un sospechoso al crimen. La marca de ligaduras en su cuello indicaba que se trataba de una estrangulación brutal. Los detectives formulan varias teorías. Debido a la forma en la que fue cubierta, creían que había sido asesinada por alguien a quien conocía. Alguien a quien le importaba lo suficiente como para cubrir su desnudez. Lo que ocurre a menudo después de haber cometido el crimen es que piensan, oh mi Dios, alguien va a ver a mi esposa o novia o prima o quien quiera que sea, así que la cubre. Era una buena pista, simplemente era un indicio para guiarnos en la investigación. Cuando se examinan las mantas, descubren otra pista. El cuerpo había sido colocado sobre una sábana. Y en esa sábana había una marca que parecía una huella de zapato. La huella no era tan clara como para realizar una comparación, pero indicaba que el cuerpo fue movido. Así concluimos que lo más probable fue que alguien estuvo en la cama y empujó o levantó el cuerpo encima de la cama. La huella fue hecha con grasa para automóviles con fragmentos incrustados de metal. El trabajo de William Helm era soldar silenciadores. Aunque la huella lo convertía en el sospechoso principal, iba a ser difícil construir un caso en su contra. La evidencia física solo probaría algo que él ya admitió, que entró en la casa, fue hasta la habitación y encontró el cuerpo. Helm fue llevado a la estación para que hiciera una declaración oficial. Los investigadores lo interrogan sobre cualquier contacto físico que hubiese tenido con el cuerpo de su esposa cuando la encontró. Helm afirma que no movió las sábanas.
Solo usó sus dedos para revisar su pulso en la muñeca y en el cuello. Así que la evidencia física que teníamos era crucial. De otra forma tendríamos un caso circunstancial y nada por lo que pudiéramos arrestar a un sospechoso. Los detectives esperaban que el cuerpo revelara los secretos que la casa ocultaba. Más que un disparo o una puñalada, la estrangulación requiere un contacto cercano con la víctima. Seguramente el asesino había dejado algo atrás. Los detectives utilizan una fuente de luz alterna para buscar cabello o fibras. No encuentran nada. A menos de que una pista sólida apareciera pronto, no tendrían forma de atrapar al asesino. Cuando los investigadores terminan de revisar la escena, se dan cuenta de que estaban siendo observados. Después de dejar la estación de policía, Helm regresa a la escena del crimen. Sacó una silla de su auto y colocó un puesto de observación en el patio del vecino. Un comportamiento inusual para alguien que acababa de perder a su esposa. Ese tipo de interés lo tienen los transeúntes que no conocen a estas personas, mientras que los familiares normalmente se consuelan unos a otros. La indiferencia de Helm hacia el caso aumenta las sospechas de los detectives. Le piden que vaya a la estación para otro interrogatorio. Después de 2 horas de preguntas, la policía obtiene suficiente información para pedir una orden a fin de tomar muestras de su cabello, saliva, sangre y huellas. A fin de probar que Helm mató a su esposa, la policía necesitaba evidencia de que él fue quien movió el cuerpo. Si el equipo de Trotter hallaba las huellas de Helm en la piel de la víctima que estaba cubierta por la manta, podrían completar el caso. Pero se enfrentaban a un gran obstáculo. Ninguno de ellos había podido recoger huellas de las manos dejadas en un cuerpo antes. La policía de Des Moines lo había intentado 6 veces antes y fallado. En una escena es difícil controlar las variables que se requieren para tener éxito. El tiempo, la temperatura y la humedad eran cruciales. La técnica experimental para recoger huellas de la piel solo había tenido éxito en los laboratorios. Si podían hacerlo en una escena del crimen real, la investigación tendría un nuevo nivel de precisión. La técnica se basa en el uso de cianoacrilato para convertir el contacto humano en una huella permanente. Años atrás, los trabajadores de una empresa de este adhesivo notaban que si no eran cuidadosos, dejaban sus huellas en los empaques de la pega. Y al haber estado expuestos a los vapores de la pega, estas huellas no podían borrarse. El vapor o éster de cianoacrilato se adhiere al aceite que deja el contacto humano. Incluso si las huellas se encuentran en sustancias duras como vidrio o metal, lo que crea una capa delgada en la huella. De hecho, sella la huella bajo una capa de plástico. En la mayoría de los casos, este patrón puede ser recogido con cinta adhesiva. Pero levantar una huella de una superficie con una textura aceitosa como la piel es un procedimiento nada fácil. Si había huellas en el cuerpo de Susan Helm, estas no sobrevivirían el traslado a la oficina del forense. El cambio más mínimo de temperatura o el roce más ligero podían arruinarlas. La prueba debía realizarse donde estaba el cuerpo. En el laboratorio, la técnica solo había resultado en huellas hechas en un tiempo menor a 4 horas. Susan Helm llevaba más de 12 horas muerta. Pero era la única esperanza de la policía para atrapar a su asesino. El primer paso fue construir una tienda alrededor de la víctima.
un plástico es colocado y asegurado alrededor de la tienda. La temperatura dentro de la tienda debía incrementarse a fin de acelerar la evaporación de la pega. En una escena, no es algo fácil de controlar. Se coloca la pega en platos de aluminio y se calienta dentro de la tienda por 10 minutos, hasta que los vapores llenan la estructura. Los técnicos esperan 30 minutos para que la pega se asiente. Luego los técnicos entran. Lo que estuviera debajo del plástico completaría o no el caso. Si encontraban una huella de buena calidad, atraparían al asesino. Pero según su experiencia, solo hallarían una huella deteriorada si la encontraban. Eso significaría que el asesino estaría libre. Se retira el plástico del cuerpo. Los técnicos buscan los contornos de una huella dactilar con una lámpara halógena. Colocar la luz en un cierto ángulo ayuda a que las huellas resalten. En la parte inferior del abdomen de la víctima, la luz revela un patrón. No era una huella. Era más grande y perceptible de lo que imaginaban. La huella era de prácticamente una mano entera. La prueba potencial estaba allí para ser vista por los investigadores, pero aún no tenían el éxito en sus manos. Por primera vez en la historia forense, los científicos pudieron revelar una huella encima de un cuerpo humano fuera de un laboratorio. Pero recoger la huella era otro reto. Si se levantaba con cinta, probablemente se arruinaría. Los científicos tendrían que fotografiarla. La fotografía de la huella es enviada al laboratorio de la policía de Des Moines, donde se compara con las huellas de William Helm. Para comparar ambas huellas, los técnicos usan una computadora para buscar patrones que coincidan. Debido a la complejidad de las huellas de palma, el técnico Jerry Wilson debía hacer una comparación manual. Esta ardua labor requería que señalara áreas donde los surcos se unían, separaban o formaban puntos. Usando esos patrones como referencia, Wilson compara las dos huellas. Buscamos los puntos idénticos en las mismas porciones de cada huella, de la huella real y la fotografiada, y buscamos los mismos surcos, así como discrepancias. Si hay diferencias sin explicación, hay que descartar toda la huella o explicar por qué hay una diferencia en esa huella. Los técnicos no hallan diferencias entre las huellas. De hecho, identifican un patrón inusual en ambas. Había un doble diseño circular en la huella, lo que es muy inusual. Eso ayudó a localizar el área del diseño e hizo que la comparación fuese más fácil entre la huella real y la fotografiada. Aquí tenemos algo. Wilson puede decir que dos huellas coinciden si tienen 8 puntos de referencia en común. En el caso Helm, los técnicos dejan de contar en el número 90. Era una de las coincidencias más evidentes que habían encontrado. El hallazgo de la huella de William Helm en el cuerpo de su esposa probaba que él mentía. Fue él quien la colocó en la cama. Parecía que la policía había atrapado al asesino. Pero para obtener una sentencia debían relacionarlo directamente con el crimen. El asesino no había estrangulado a la víctima con las manos, sino con trozos de cable. La policía tenía suficiente evidencia para registrar el apartamento de Helm.
Allí encuentran la última pieza del rompecabezas. El garrote, que consistía en 2 trozos de madera unidos por un cable, tenía solo un propósito: la estrangulación. Las pruebas en el laboratorio no mostraron evidencia en el cable, pero su ancho coincidía con las marcas en el cuello de la víctima. Trotter tenía una teoría sobre el homicidio. En la mañana de su muerte, Susan y William Helm discutieron por última vez. William se enfureció y le quitó la vida. Trató de cubrir su crimen con una manta, pero la persistencia y atención a los detalles de la policía de Des Moines lograron que ellos encontraran la pista que lo marcaría como asesino. William Helm fue acusado de homicidio en primer grado por la muerte de su esposa. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. La evidencia forense en este caso fue muy importante, ya que no había testigos ni sangre y esos detalles que uno suele usar para probar un caso. Así que la huella de palma en este caso fue la evidencia clave para nosotros. Al revelar huellas borrosas, los forenses ayudaron a revelar los crímenes de Richard Ramírez y William Helm. Gracias a los avances tecnológicos, los asesinos no pueden escapar de las huellas imborrables que dejan atrás.